Hoy nos adentramos en la mente y vida de uno de los asesinos seriales más enigmáticos y polémicos de todo México. Un hombre que con sus crímenes marcó una de las páginas más perturbadoras de la historia criminal del país. Conocido como el estrangulador de Tacuba, Gregorio Cárdenas Hernández no solo dejó rastros de sangre y horror, sino que también una controversia que aún sigue viva hoy en día. Esta es la historia de Goyo Cárdenas, el estudiante ejemplar que escondía un monstruo dentro de sí. Comunidad, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ecos de la Mente, crónicas de asesinos seriales. En los anteriores videos hemos hablado de H.H. Holmes, Ted Bundy y Alfredo Garavito. No te pierdas ningún capítulo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube y sumérgete en la mente de estos asesinos seriales. Estás en Stepcast Paranormal. Continuemos. Gregorio Cárdenas Hernández, nacido en Ciudad de México en 1915, en una familia que enfrentaba constantes problemas de salud. Desde niño, Goyo fue un caso médico delicado. A los pocos años de vida sufrió de encefalitis, una inflamación cerebral que no solo lo dejó con secuelas físicas, sino que, según los especialistas, pudo haber afectado su desarrollo emocional y neurológico. Pero las enfermedades no solo lo acechaban a él. Su padre padecía de migrañas crónicas debilitantes, mientras que sus dos hermanos sufrían de epilepsia severa. Las tensiones familiares y la constante atención médica crearon un ambiente cargado de estrés. Además, la relación con su madre se describía como enfermiza y dependiente, alimentando una visión distorsionada de las figuras femeninas. Desde muy joven, Goyo mostró comportamientos inquietantes. Aunque por fuera era un niño tranquilo y callado, en privado disfrutaba asfixiar pollos con el marco de la puerta, un acto que combinaba crueldad y una perversa satisfacción personal. Muchos lo consideraban un niño extraño, pero su inteligencia lo hacía destacar. A pesar de sus problemas emocionales, sobresalió en la escuela ganándose el respeto de maestros y compañeros. En sus años de juventud, Goyo ingresó a estudiar química, donde continuó brillando académicamente. Su dedicación le valió una beca de Petróleos Mexicanos para estudiar y trabajar en paralelo. A los 27 años, Goyo tenía lo necesario para construir una vida exitosa: talento, recursos y libertad financiera. Sin embargo, dentro de él, los impulsos oscuros que lo habían acompañado desde niño no desaparecieron. Goyo se mudó a una vivienda en Tacuba, un barrio tranquilo en Ciudad de México, donde aparentemente llevaba una vida normal. Pero dentro de esa casa, una sombra comenzaba a extenderse. En agosto de 1942, sus oscuros deseos finalmente se materializaron en un acto brutal. La primera víctima de Goyo fue María de los Ángeles González, una trabajadora sexual que aceptó ir a su casa. Allí, Goyo la asesinó con frialdad. Según sus propias confesiones, el acto de estrangulación le generaba placer. En las semanas siguientes, otras mujeres corrieron la misma suerte: una mujer no identificada, Rosa Reyes Quirós, y finalmente Graciela Ábalos, una joven estudiante de 21 años de la UNAM. El modus operandi de Goyo era metódico. Después de contratar servicios sexuales o generar confianza en sus víctimas, las estrangulaba y ocultaba sus cuerpos en el patio de su casa. Para la última víctima, Graciela, Goyo incluso tomó fotografías vistiendo su cuerpo con trajes de geisha, dejando en evidencia un comportamiento macabro y ritualista. Sin embargo, su rastro de violencia no pasó desapercibido. Testigos lo vieron con Graciela poco antes de su desaparición. Goyo, consciente de que estaba siendo observado, tomó una decisión desesperada. Ingresó voluntariamente a un hospital psiquiátrico, buscando quizá argumentar locura en caso de ser descubierto. La policía pronto lo identificó como sospechoso y lo interrogó en el hospital. En un interrogatorio que apenas duró 15 minutos, Goyo confesó los crímenes con una calma inquietante. Cuando los investigadores registraron su propiedad,
encontraron restos humanos enterrados en el jardín y el diario personal de Goyo, donde relataba sus crímenes con una claridad perturbadora. El juicio fue una mezcla de horror y fascinación para el público. Goyo intentó ser declarado inimputable, argumentando problemas mentales, pero las pruebas en su contra eran demasiado claras. Su diario, las fotografías y su meticulosa planificación demostraron que era plenamente consciente de sus actos. Goyo fue enviado inicialmente al manicomio de la Castañeda, donde recibió terapias electroconvulsivas. Después de ser declarado competente, fue trasladado a prisión. Allí su comportamiento dio un giro inesperado. Estudió derecho, ayudó a otros reclusos con problemas legales, pintó más de 70 cuadros y escribió artículos sobre la vida en prisión. En 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez le otorgó un indulto presidencial, argumentando que Goyo era un ejemplo de rehabilitación social. Fue invitado a la Cámara de Diputados, donde lo presentaron como una prueba de que incluso los peores criminales podrían reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, la liberación de Goyo generó una fuerte controversia. Para muchos era imposible aceptar que un hombre que había cometido crímenes tan atroces pudiera ser tratado como un héroe. Los familiares de sus víctimas nunca recibieron justicia plena, y la figura de Goyo quedó marcada como un ejemplo de las fallas del sistema judicial mexicano. La historia de Goyo Cárdenas es un espejo. La historia de Goyo Cárdenas es un espejo de La historia de Goyo Cárdenas es un ejemplo. La historia de Goyo Cárdenas es un espejo de las contradicciones humanas. Un hombre brillante, con una mente privilegiada, pero atrapado por sus propios demonios. Su caso nos deja con preguntas incómodas. ¿Puede alguien cambiar realmente después de actos tan atroces? ¿O su rehabilitación fue una máscara que escondía el monstruo que siempre habitó en él? En cualquier caso, el legado de Goyo sigue siendo un tema que nos recuerda los límites de la justicia y la fragilidad de la mente humana. Aunque Goyo solo fue juzgado por 4 crímenes, existen reportes que datan de la época donde varias mujeres fueron asesinadas de la misma forma en la que Goyo lo hizo con sus víctimas, lo que abre una nueva interrogante en este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden que están en Steepcast Paranormal. Nos vemos en una próxima entrega. No olviden suscribirse.